Una climatología bastante irregular ha marcado el desarrollo de esta segunda prueba del Campeonato de Velocidad Moto2. El sábado se disputaron las tandas libres y los entrenamientos cronometrados. El domingo, todas las carreras. No os las perdáis. Con un tiempo que finalmente respetó a pesar del viento y con un ambiente espectacular, se disputó la segunda prueba de Moto2. Esta fue la primera celebrada en Cheste de las dos que figuran en el calendario 2012 en el circuito valenciano. Tras la carrera de Albacete, que dio por inaugurado el campeonato esta temporada, el Ricardo Tormo esperaba la llegada de los pilotos de velocidad. Un alto número de inscritos figuró en las parrillas de las 6 carreras que se celebraron. Los futuros campeones, aquellos que veremos en los podiums internacionales en unos años, tienen en Moto2 un campeonato de máximas garantías y con gran proyección. Con una parrilla muy abundante se disputa la carrera de Open Moto2 600. El sábado el valenciano Alejandro Tormo logró la pole y esto es lo que ha sucedido en el transcurso de la carrera. Acompañando en la primera fila Alejandro Tormo estuvieron Amadeo Lladós y Julio Palau. Hasta 41 pilotos formaron la gran carrera de Open Moto2 600, por lo que la imagen de una parrilla repleta llenaba de color el circuito de Cheste. Con el semáforo apagado, Alejandro Tormo tiró a fondo para que no se le escapara la victoria. Desde el principio se distanció de todos sus rivales y rodó en cabeza muy tranquilo y concentrado. Superados los problemas de grip que tuvo en Albacete, el valenciano completó una gran carrera. Por detrás, el murciano Julio Palau superó a Amadeo Lladós y aunque se colocó segundo, era muy difícil para él llegar hasta Alejandro. En la tercera vuelta, Amadeo tuvo problemas en su Honda y perdió todas las posiciones que había conseguido ganar en las 2 sesiones de entrenamientos cronometrados. Aún así, no paró hasta recuperar esos puestos. Adelantó a los pilotos que habían pasado delante de él: Ferran Torrentó, Rafael Marco, Aitor García y Antonio Vela. Los superó y en el ecuador de la carrera ya estaba de nuevo tercero. Tanto Rafael como Antonio rozaron el podium de Open Moto2 600, pero Amadeo, que ya estuvo en los cajones de Albacete, quería repetir. Delante, Alejandro Tormo seguía la suya, rodando a un ritmo altísimo y disfrutando en casa. Finalmente, tras las 14 vueltas disputadas, el valenciano fue primero, Julio Palau segundo y Amadeo Lladós tercero. La llegada al parque cerrado marcó el comienzo de la ceremonia de entrega de trofeos. Tras esta, Alejandro explicó sus sensaciones después de la carrera que acababa de ganar. Hemos solucionado los problemas que teníamos con respecto a Albacete, que teníamos un poquito falta de grip al final de carrera, pero estamos en buen camino, buena línea de trabajo, súper contentos porque hemos hecho la pole, victoria y vuelta rápida. No puedo pedir nada más. Gracias. David Sánchez, Juan Antonio Beiber y Johan Rousseau, los 3 de Pre-Moto3, son los pilotos que salen desde las primeras posiciones de la parrilla. Increíble la carrera que han hecho los inscritos en Pre-GP 125 y Pre-Moto3. A pesar de que esta solo se disputó a 6 vueltas, todos los inscritos dejaron encantados a los aficionados que acudieron a las instalaciones de Cheste. En la primera vuelta, nada más se dio la salida, 2 pilotos se vieron involucrados en un accidente, haciendo que el coche médico parara a atenderlos. Rápidamente se sacó la bandera roja y el resto de participantes entraron en el pit lane. Tal como indica el reglamento, solo se disputaron 6 vueltas, puesto que la carrera ya había comenzado. Con la pista libre se volvió a dar la salida, en la que destacaron las geniales arrancadas del francés Johan Rousseau y del murciano Borja Quero. David Sánchez, que partía desde la pole, no salió muy bien, pero en el segundo giro superó a Borja y se puso a tirar para llegar hasta el colín de Johan. Los inscritos en Pre-GP 125 iban un poco más atrás y bastante distanciados entre ellos. Joan Mir marchaba primero, Bartolomé Sánchez segundo y Marc Miralles tercero. Así estuvieron durante toda la carrera y esto fue lo que nos contó el ganador al término de la misma. Yo he salido segundo y he pasado a Marc Miralles en la segunda curva y he intentado tirar detrás de las Moto3 y
me he escapado de Bart. Volviendo a la cabeza del grupo, Johan Rousseau estaba consiguiendo mantenerse primero, pero a 2 vueltas para el final David lo adelantó para quedarse con el liderato. El valenciano había logrado hacer una gran carrera, ya que después de su mala salida, alcanzar el primer puesto se había complicado, pero no lo suficiente para él. Así vio la bandera cuadros primero, segundo fue Johan y tercero Borja Quero. Las imágenes de la entrega de trofeos reflejan la satisfacción de los 6 pilotos que lograron estar ahí. David Sanchís explicó el porqué de su mala salida y su posterior remontada. En la salida casi se me cala la moto, me he quedado muy retrasado con respecto a mis 2 compañeros, pero después he intentado tirar detrás de Borja. Cuando he visto que pasaba Borja, Johan se ha distanciado bastante. Y después he intentado tirar detrás de él para alcanzarlo. Ahí iba sufriendo mucho porque él tenía un ritmo muy constante y muy rápido y mis gomas estaban desgastando poco a poco, pero al final lo he cogido, lo he pasado y a partir de ahí ya ha sido la carrera relativamente fácil, aunque faltaban 2 vueltas. Los participantes de la categoría de mayor cilindrada se han colocado en la parrilla cerca de la 1:15 de la tarde. Los aficionados que se han acercado hasta el circuito de Cheste han disfrutado muchísimo con los pilotos de 1000 centímetros cúbicos. En esta categoría Open Moto2 1000 había corredores que puntuaban solo para el campeonato castellano-manchego y otros que lo hacían para este y para Moto2. Óscar Pena se convirtió en el piloto que mejor actuación tuvo, rodando siempre en posiciones delanteras y manteniendo el liderato en Moto2. El de BMW salió segundo y estuvo luchando con Ismael Bonilla, y aunque fue superado por Eric Morillas e Isaac Martín, pudo mantenerse delante. Respecto a la carrera, he salido genial, me he puesto segundo de la general, del absoluto, detrás de Ismael. He aguantado ahí todo lo que he podido con el pasar de las vueltas. Y bueno, veía que la categoría nuestra de Moto2 me iba escapando y al final ha sido un poco aguantar físicamente el sofoco y acabar primero. Con Óscar rodando bastante distanciado, Sergio Ortega, Antonio Albert y Francisco Valera fueron los protagonistas de la lucha por la segunda posición de Open Moto2 1000. Al principio Sergio parecía que lo tenía todo de cara para subir a ese escalón del podium. Eran Antonio y Francisco los que se estaban disputando ser terceros, pero Francisco se deshizo de Antonio y se fue a por Sergio. Los últimos giros rodaron muy juntos tratando de superarse, pero fue Ortega el que entró detrás de Óscar. Valera fue tercero. Muy felices llegaron los pilotos de esta categoría al podium de Cheste, que los esperaba para entregarles los trofeos como los mejores de esta segunda prueba de Moto2. Aaron Canet vuelve a partir desde la pole en la carrera de Challenge 80, 80 XL Pro y Moto 4. En esta compiten los pilotos de las 3 categorías, por lo que la emoción ha sido constante en las 12 vueltas que han disputado. En esta manga volvimos a tener una bandera roja en el circuito. En la vuelta de calentamiento, Jeremy Bernet se quedó clavado y Cristian Palomares, que venía desde atrás, no lo vio y lo embistió. Las asistencias tuvieron que atender a los 2 pilotos y se dio la salida de nuevo con la ausencia de Cristian. Aaron Canet, Adrián Esparza y Alejandro García fueron los 3 integrantes de la primera línea de parrilla. En carrera, Aaron fue por libre, totalmente solo y rodando tranquilo y concentrado para ganarla. En un principio, Adrián Esparza marchaba detrás de él, pero no contaba con la batalla que Alejandro le iba a presentar. A pesar de que eran de diferente categoría, los 2 querían acabar detrás de Aaron. Durante toda la carrera, los pilotos de cabeza se iban intercambiando las posiciones. Había de las 3 clases, destacando la gran salida de Marc García de Moto 4,
que llegó a colocarse tercero. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque al ser nuevo y no conocer los circuitos me he adaptado bien y ha habido algunos problemas en el fin de semana, lo hemos podido solucionar y bueno, esta carrera se la dedico a Jordi Puerta. No olvidamos tampoco la garra de Vicente Pérez, que compitió con mucho dolor en el tobillo debido a una caída en el warm-up. Sí, bueno, esta mañana en el warm-up, con las ruedas frías, como hay muy pocas curvas a derechas, la primera curva a derechas después de la Dujan y una rápida, me he caído delante y con tanta mala suerte que el pie me se ha quedado enganchado en la llanta. Entonces han tenido que venir los médicos a sacármelo y no podían, y ahora pues tengo un fuerte golpe en el pie y me duele bastante. Después de demostrar que el futuro del motociclismo español compite en Moto2, Aron Canet entró primero, Alejandro García segundo y Adrián Esparza tercero. Por categorías, Aron, Alejandro y Alonso López ganaron en Challenge 80, Adrián, Felipe Barea y Vicente Pérez en 80 XL Pro y Marc García, Carlos González y Víctor Rodríguez en Moto 4. Los 9 pilotos acudieron al podium de Cheste para recoger el trofeo. De la categoría Challenge 80, Alejandro García fue uno de los que más contento estaba. Sí, en la salida me he quedado un poco atrás y me han pasado varios pilotos de mi categoría y luego ya he podido pasarlos y me he enganchado con el grupo de ellos, pero enseguida me he ido. En cuanto he visto que ahí había mucha pelota, me he escapado y ya me he ido por Esparza. Y en la última vuelta, bueno, en las 3 últimas vueltas hemos estado peleando y al final le he ganado yo. La Copa de España de Clásicas y Clásicas Moto2 también se han dado cita en Cheste. Se han celebrado 2 carreras, una con la categoría de Clásicas B y otra con Clásicas C, Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 350. Las 2 mangas de Clásicas cerraron este gran fin de semana de motociclismo en el circuito valenciano. Con un gran número de inscritos se celebraron ambas y se volvió a demostrar que las motos de antaño siguen vivitas y coleando. La primera carrera tuvo a pilotos de la categoría Clásicas B. Ganó Joaquín Ors, seguido de Moisés Jiménez y de Gregorio Jiménez. La siguiente final, con corredores de C, F1, F2 y F350, tuvo como vencedores a Pere Uradell, Alfredo Morán, Peter Metz y Miguel Navarro respectivamente. Moto2 contó con la presencia del nuevo director general del circuito de la Comunidad Valenciana, Gonzalo Gobert. Este atendió a los micrófonos del campeonato. Bueno, las sensaciones son buenas. Yo conocía ya la casa porque estuve aquí en mi anterior etapa 8 años trabajando. El equipo sigue siendo el mismo básicamente y estamos trabajando para que las cosas salgan y saldrán, no hay ninguna duda. Y respecto al campeonato de Moto2, entiendo que es la cantera del motociclismo. Me parece una idea fabulosa el juntar los esfuerzos de la Federación Valenciana de Motociclismo y la Castellano-Manchega, y creo que se está haciendo un trabajo muy bueno. A los hechos me remito, las parrillas son muy numerosas y creo que ha sido un éxito el fin de semana. Moto2 volverá a la acción el fin de semana del 9 y 10 de junio en otro circuito mundialista, Jerez. ¡Os esperamos!